Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. ¡Hey! Bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Aquí de regreso después de la cruda del Alboa. La verdad, nuevamente, muchísimas gracias por la participación. El evento quedó increíble. Y en este capítulo, pues, estamos el buen Mauricio Gutiérrez. Mau, saluda a la manada, por favor. ¿Cómo están, manada? Adrián, yo ya siento que los extrañaba demasiado después de esta ligera ausencia, después del eventazo que nos aventamos en el Alboa. De verdad que fue uno de los momentos más canijos, yo creo que en la época de mi análisis de Fantasy Football, en lo que llevo dedicándome a esto, la verdad que fue increíble el poder expresar las estrategias de draft, pero sobre todo el poder interactuar con la gente. Lo mismo me pasó acá en Guadalajara. Sinceramente, esas interacciones en vivo, en persona, son únicas. Sí, la verdad que sí. Mau, ¿en dónde te encuentran, por favor? A mí me encuentran a la gente. En Twitter, me pueden encontrar en @mgutierrezNFL y en Facebook en Estadio Fantasy, es el fanpage. Perfecto. Pues sí, mira, el evento de la Alboa, la verdad estuvo increíble por la gente que fue. A mí me llamó muchísimo la atención que hubo incluso familia como tal, la familia entera, eso me dio mucho gusto, que además fueron los que se terminaron llevando el jersey de Amari Cooper. Pero aparte de ellos, pues la verdad, le agradecemos mucho a la manada por haber ido. Tus seguidores, Mau, la verdad, tienes una gente increíble detrás tuya porque pues son gente que de verdad disfrutan de ver el fantasy y eso es lo que hace que la chamba de uno sea totalmente disfrutable, ¿no? Incluso hubo gente que terminó el evento y se fue a hacer su draft en vivo. La verdad estuvo increíble. Definitivamente vamos a buscar hacer más de esto. Por favor, díganle a sus amigos que nos sigan, que apenas tengamos otro evento de este tipo, pues serán ustedes los primeros en enterarse, ¿no? Sí, claro, Dan. Y decirles que fue un éxito gracias a los que acudieron. Sin ellos, la verdad es que no hubiera sido el éxito y el Alboa no hubiera quedado tan contento como para poder decirnos que quieren que repitamos esto, ¿no? Sí, y lo vamos a hacer, La verdad que sí, muchísimas gracias porque sin ustedes, imposible hacerlo. De mi parte nada más espero que hayan podido disfrutar el evento. Nosotros lo disfrutamos como enanos. La verdad yo espero que ustedes lo hayan podido disfrutar porque sí estuvo muy muy padre el evento. Bueno, señores, perdón, y antes, a mí me consiguen Adrián Alpanseque, con el gusto de siempre. A mí me consiguen en @alpanseque en Twitter, y a la Cueva del Fan la consiguen en Twitter y en Facebook por la Cueva del Fan. Bueno, hoy tenemos un episodio interesante, el último episodio que vamos a hablar sobre el draft. Ya los próximos episodios ya serán más de contenido de lo que vamos a tener de la hermosa temporada de fútbol que empieza el jueves 5. Entonces hoy va a ser el último episodio o el penúltimo episodio, dependiendo que salga por ahí sobre el draft, ¿no? Pero no queremos empezar antes de eso sin hablar de las noticias, y creo que esta semana ha sido una bomba de noticias. La primera no podemos dejar pasar. Lamentablemente se retira Andrew Luck, uno de los jugadores que yo más estimaba en la NFL. Le comentaba a Mau antes de empezar a grabar el episodio, Andrew Luck a mí se me hacía de los futbolistas más profesionales que puedes tener ahí. El señor nunca lo agarraron en nada raro. El señor, a mí me llamaba mucho la atención, me daba mucho gusto que le daban esos golpes y se paraba y felicitaba al linebacker. Ese tipo de cosas, ¿no? Contagiaba un líder en la cancha y fuera de la cancha. La verdad es un dolor. A mí me dolió mucho verlo partir. Pero la verdad, le deseo lo mejor del mundo. Lo entiendo perfectamente. Aquí ninguno somos quien para decidir sobre la vida de Andrew Luck. Tuvo que haber sido una decisión muy difícil, muy muy difícil, porque a los 29 años y con la posibilidad de llegar a un Super Bowl, tomar esa decisión no tuvo que haber sido nada fácil. O sea, la gente tiene que tener en cuenta que Andrew Luck estaba consciente que Indianapolis había armado el equipo para que esta temporada fuera el equipo ideal para llevarse al Super Bowl. Creo que nunca había tenido una mejor oportunidad, y con todo y eso toma la decisión de dejar el emparrillado. Es un dolor, pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de fantasy. Mau, háblame, ¿cuáles son las implicaciones de este retiro de Andrew Luck? Mira, muchas. Primero, además del dolor, obviamente, que nos causa a todos, y sobre todo a aquellos que ya habían seleccionado
a Andrew Luck. Primero que nada, nada que reclamarle. Ustedes lo draftearon porque ustedes quisieron y cualquier otro jugador pudiera haberse retirado, así que fue una cuestión de suerte. Nada que reclamarle a Andrew Luck. Para aquellos que tomaron a Andrew Luck, algunas opciones interesantes que pudieran estar disponibles en su liga, Jimmy Garoppolo, Sam Darnold y quizá Matthew Stafford pudieran ser tres nombres que deberán tener en la mente. En cuanto a T.Y. Hilton, me parece que, bueno, en general la ofensiva de Indianapolis toma un paso atrás, ¿no? Con ahora Jacoby Brissett de quarterback. No lo hizo mal en el 2017 cuando tuvo oportunidad justo de reemplazar a Andrew Luck con su problema del hombro, pero creo que sí puede convertirse en una ofensiva predecible, utilizando en exceso a Marlon Mack, y creo que en general debemos de bajar nuestras expectativas de todos los jugadores ofensivos de Indianápolis, porque se espera que anoten menos. Jacoby Brissett no es Andrew Luck, no es un mal quarterback, pero tampoco es uno tan bueno. Yo coloqué a T.Y. Hilton en el rango de wide receiver 20, me parece que todavía puede ser un wide receiver 2 sólido. Justo lo coloqué abajo de wide receivers como Robert Woods, Brandon Cooks, Kenny Golladay y Tyler Lockett. En cuanto a mira, mi problema en general, los números de T.Y. Hilton con Jacoby Brissett en 2017 no fueron malos en el macro, pero en el micro sí fue muy inconstante. Ese es el problema, es correcto. Pero creo que esa inconstancia pudiera mejorar en este 2019 por la situación tan diferente en la que se va a encontrar Jacoby Brissett. Sé que 2 años no es mucho, pero es nuevo coach. Frank Reich es mucho mejor coach que lo que era Chuck Pagano, una mucho mejor línea ofensiva y en general está mejor arropado, ¿no? Jacoby Brissett, y creo que esto pudiera ayudar a T.Y. Hilton. A los que sí de plano, en cuanto a los wide receivers, si alguno pudiera haber tenido en la mira de Devin Funchess o Paris Campbell, con ellos sí limitaría mis expectativas totalmente. A mí Paris Campbell como jugador me encanta, pero su valor tanto en redraft como en Dynasty sí toma un giro interesante. Y en cuanto a Marlon Mack, mucha gente me comentaba en Twitter, pero es que a Marlon Mack lo van a utilizar mucho más. Probablemente sí y probablemente no, porque a lo mejor Indianapolis va a tener que venir de atrás mucho más, va a tener que dejar de utilizar a Marlon Mack para tratar de alcanzar a los rivales en cuanto al marcador se refiere, y yo lo he colocado de ser un running back 2 de la parte alta con potencial de colarse en el top 12 a ser un running back 2 de la parte baja con posibilidad de quizás ser un running back 3. Por esto, ahorita lo tengo como mi running back 18, solo por arriba de David Montgomery, que probablemente a David Montgomery lo vaya a subir, porque en especial me gusta mucho, pero sí por encima de Derrick Henry, de Josh Jacobs y Sonny Michel. Claro, mira, yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto que Indianapolis es un mejor equipo hoy y tiene una mucho mejor línea ofensiva que en el 2017. En el 2017 Jacoby Brissett fue uno de los quarterbacks más perseguidos, y en la temporada anterior Andrew Luck se lesiona justo por la cantidad de golpes que recibió. La temporada pasada Andrew Luck no fue saqueado prácticamente. Entonces, definitivamente tienen una mejor línea ofensiva Indianapolis. Eso le va a ayudar a todo el equipo con Jacoby Brissett. Mi tema con T.Y. Hilton y Jacoby Brissett es justo la intermitencia que va a tener. T.Y. Hilton con Jacoby Brissett tuvo semanas que fue el wide receiver 46 y tuvo semanas que fue el wide receiver 18, 20, 12. Tampoco tuvo semanas donde fue top 5, ¿no? Entonces, creo que tuvo una, Andrea, que fue el mejor wide receiver, pero hubo otras que fue el wide receiver 80. O sea, de un punto fantasy, ¿no? O cosas así. Es correcto. Entonces, ahí es donde puede ser, con la caída que está experimentando T.Y. Hilton en el ADP, si configuran bien el roster, le puede ser de valor, teniendo las expectativas que deben de tener T.Y. Hilton, que no son las mismas que tenía T.Y. Hilton hace 3 días atrás, ¿no? El sábado. Claro, el sábado en la mañana. Creo que hoy por hoy
pudiéramos tener a T.Y. Hilton como wide receiver 3 de nuestro equipo de fantasy y no me parece absolutamente nada mal. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso por ahí es algo interesante que pueden tomar de esto, ¿no? Al final del día se está reflejando. Mi único consejo es eso: vean bien el ADP, porque puede ser un tema de pánico que le estén huyendo. Y el equipo de Indianapolis no es un mal equipo. Pasa de ser, y lamento, Mau, porque sé que tú tenías también fe puesto en Indianapolis para ganar el Super Bowl, pero pasa de ser un equipo contendiente al Super Bowl a ser un equipo que puede pasar a playoffs sin problema. Sí, tirando la mediocre, ¿no? Ocho ganados creo que suena como un escenario real para los Colts en estos momentos. Exactamente. Entonces, nada más, pues ahí tengan sus expectativas claras. La verdad, un quarterback cambia un equipo, pero los jugadores siguen teniendo talento. Marlon Mack sigue siendo bueno, T.Y. Hilton sigue siendo bueno. Y a mí el que más le pega, que ya de entrada no lo hacía tan... No le tenía tanta fe, ahora mucho menos, es el señor Eric Ebron. Sí. Y sobre todo porque, digo, no estaba Ebron en ese momento, pero la manta de seguridad del señor Jacoby Brissett en el 2017 se llamaba Jack Doyle. Entonces, yo creo que Jack Doyle es el único jugador que puede salir beneficiado de esto, porque hay una conexión, o hubo una conexión en el 2017 con Jacoby Brissett, y yo creo que eso es algo que naturalmente van a dirigir para allá, porque además no es un mal tight end. Bueno, y la otra noticia, que también es lamentable, pues es la lesión del señor Lamar Miller. Sufre la rotura del ligamento cruzado, se pierde toda la temporada, y hoy por hoy pues pareciera una situación clara en Houston de quién es el corredor titular, que se llama Duke Johnson, pero yo no creo, y creo que tú tampoco, Mau, que Houston se quede con esa opción, ¿no? Entonces, aquí hablamos un poquito cómo ves todo el panorama para Houston y qué debemos hacer. Bien, en estos momentos obviamente Duke Johnson, como bien mencionas, es el jugador a tener en la mira, pero Houston pudiera eventualmente agregar algún otro corredor. Me parece que no han hecho algún movimiento porque están esperando los cortes que pudiera haber de otros equipos, de algunos corredores que pudieran estar ahí en la burbuja del roster de, por ejemplo, Kansas City, quizá Buffalo, que desechen algunos veteranos que pudieran ayudarle a Houston, porque además es un tema de profundidad. Fuera de Duke Johnson, pues tenemos a dos novatos en Damarea Crockett y a Karan Higdon, que realmente no han demostrado que pudieran incluso ser un sustituto eventual si algo le llegara a suceder a Duke Johnson, ¿no? Claro. Duke Johnson, que en colegial sí fue utilizado como un corredor de 3 downs, y me parece que tiene el físico para hacerlo, pero que en NFL los equipos en los que ha estado no le han dado esa oportunidad. Parece ser que esta pudiera ser su oportunidad en un muy buen equipo, en una muy buena ofensiva. Me parece que Duke Johnson puede ser alguien interesante, pero habrá que maniatar nuestras expectativas en caso de que Houston agregue a alguien más, ¿no? Los nombres que pudieran ser es Jay Ajayi, se ha mencionado mucho, incluso creo que ayer en la transmisión del juego de la noche, la gente de la transmisión estaba diciendo que Jay Ajayi ya había firmado con Houston, cuestión que no fue cierta. Otros jugadores que se han mencionado, Carlos Hyde, por el tema de que pudiera ser cortado por Kansas City, LeSean McCoy, en fin, habrá que ver. Incluso, ¿sabes otro que se me vino a la mente ahorita? Kenneth Dixon de los Ravens. De los Ravens de Baltimore pudiera ser cortado, que me parece que Kenneth Dixon es muy, muy del molde de Duke Johnson, así que no cambiaría mucho este esquema, pero hay que esperar. Pero por ahora Duke Johnson me parece un muy buen pick en rondas 5 y 6. A mí Kenneth Dixon se me haría algo interesante, porque recuerda pues todos los bombos y platillos con que fue drafteado y todo el supuesto talento que tuvo, y la verdad por lesiones pues el señor se fue para abajo, y hoy por hoy pues lamentablemente está a punto de ser cortado. Pues chance es una opción, pero yo creo igual que tú. Yo creo que Houston se está esperando que se terminen de poner todos los rosters, ver si hay algún running back decente que se puedan hacer de sus servicios. Yo tampoco
Tampoco vería loca la idea de que se busquen a un Jay Ajayi que le puede dar un par más de temporadas, porque a Lamar Miller se le acababa el contrato el año que viene y yo no creo que lo renueven. Entonces, la inversión de Houston debería ser una inversión pues, a mediano plazo, por lo menos, ¿no? Porque la verdad sí tienen poca profundidad en sus corredores. Claro, y muchos por ahí fantaseaban, Adrián, con el trade de De Melvin Gordon. Gordon a Houston. No, No va a suceder. No va a Quítenselo de la mente, no va a pasar. Sí, no va a pasar. Y no va a O sea, pasar. ¿tú crees que Los Ángeles le brindaría una de sus mejores armas a uno de sus principales contendientes Sí, para no, playoffs, para camino al Super Bowl? No, obvio imposible. no, obvio no. Lo veo más en Tampa Bay que en Houston. Que en Houston, definitivamente. Y le caería muy bien a Tampa. Sí, por cierto. Que tampoco Le va a caería pasar, increíble. pero bueno. No, pero le caería increíble, la verdad. Bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy. Hoy lo que queremos es ayudarlos a que tengan como que esos focos rojos y esos caramelitos en el draft. ¿Qué queremos hacer, Mau y yo? Vamos a tratar en base al ADP, el Average Draft Position que tiene Fantasy Football Calculators en ligas de medio punto por recepción. Vamos a sacar o mostrar los jugadores que nos representan riesgos en las rondas iniciales y los jugadores que pueden ser unas joyitas escondidas en las rondas finales. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque tanto la lógica de Mau, y aquí si me contradice estoy diciendo lo contrario, pero la lógica de un buen drafteo es que el riesgo lo minimices en las rondas iniciales y todo el potencial lo explotes en las rondas posteriores. No sé si esa también es tu lógica, Mau, Por supuesto. pero a mí el riesgo lo prefiero tomar en las últimas rondas donde no tengo una inversión en el draft tan grande, ¿no? Sí, los primeros picks, sobre todo las primeras rondas, tiene que ser una inversión segura, que sea redituable y que no te ponga en una situación precaria, ¿no? Durante la temporada. Perfecto. Entonces, bueno, Mau, vamos a empezar contigo. De la primera ronda, de los primeros 12 picks, estamos hablando de draft de 12 equipos, Liga Half PPR. ¿Cuál es el jugador que te brinca más? Que te significa más riesgo. Para mí, toda la etiqueta de bust, es más, no una sola etiqueta, sino varias, es Le'Veon Bell de los Jets. El talento, obviamente, sabemos que tiene talento Le'Veon Bell, incluso pudiera ser uno de los 3 o 4 corredores más talentosos en NFL, pero llega un equipo con mala ofensiva, mala línea ofensiva, un peor quarterback y un coach que se ha dedicado a despedazar corredores durante toda su época, exactamente, durante toda su todo con carrera. Miami. Sí, con Miami, con lo que hizo Adam Gase con Kenyan Drake, etcétera. Entonces, a mí me representa mucho conflicto seleccionar a Le'Veon Bell. Yo lo evitaría, ahorita se está yendo en 1.08, lo cual me parece altísimo. Yo prefiero a Nick Chubb, prefiero a James Conner, a Dalvin Cook o alguno de los top 5 wide receivers. Yo a Le'Veon Bell incluso me esperaría, si realmente lo quieren y les cae a finales de segunda ronda, principios de tercera, ahí me parecería viable tomar ese riesgo. O sea, por ejemplo, entre Le'Veon Bell y Todd Gurley, que para mí Todd Gurley ya está en la segunda ronda, pero son los dos jugadores con más riesgo. ¿Quién te representa a ti más riesgo? Yo creo que Le'Veon Bell. Me parece que Todd Gurley está en una situación mucho mejor ofensivamente hablando, obviamente el tema de sus lesiones, pero creo que con Todd Gurley pudiéramos tomar a Darrell Henderson de seguro. Digo, yo sé que si tomas a Le'Veon Bell también quizá debas enfocarte en running backs de rondas medias para minimizar ese riesgo, pero yo creo que sí preferiría a Todd Gurley que a Le'Veon Bell. Sí, Todd Gurley tiene un rol más claro y está en un mejor equipo. Y el único riesgo que tiene Todd Gurley es que se le inflame la rodilla. Claro. Y que la gente hoy por hoy tiene que entender que ya Todd Gurley no va a tener más de 20 acarreos en un juego. Pero no te implica tanto riesgo en el partido. Y Claro. esto se lo repito y se lo digo a la gente que draftea. Es peor tener un jugador que está siendo mediocre a tener un jugador que se lesione. No le tengan tanto miedo a la lesión como a la mediocridad. Porque el jugador, o sea, si tú draftaste a Le'Veon Bell y Le'Veon Bell tiene una temporada mediocre, como OBJ el año pasado que empezó con 4 o 5 partidos pa'l perro, pues lo vas a alinear y te va a cagar tu equipo. Claro, exacto.
si Todd Gurley está lesionado y se le inflamó la rodilla y tiene que descansar 2 semanas, pues ya tú tomarás cartas en el asunto. Pero Todd Gurley no te va a matar esa semana porque vas a poder sustituirlo antes de que empiece el juego. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, Le'Veon Bell es de los jugadores que más representan riesgo. Hay otro que obviamente es el 104, que sí que Elliott, mientras no haya llegado con el término de contrato, es un riesgo, claro. Pero el upside, pero el regreso o en el momento en que Elliott firma el contrato es el mejor corredor de la liga. Entonces, totalmente. Ahí véanlo, ¿no? Sí, creo que ahí sí vale la pena asumir ese riesgo con Elliott y no con Le'Veon Bell. Correcto, sí. Acuérdense que en el fantasy el segundo lugar es el primer perdedor, así que tú juegas esto para ganar, no para quedar de segundo ni de tercero, ¿no? Exactamente. Bueno, en la segunda ronda, ¿cuál es el jugador que yo veo con más riesgo, no? No voy a hablar de Todd Gurley, aunque Todd Gurley está al principio de la segunda ronda, yo quisiera enfocarme un poquito más en Leonard Fournette. Leonard Fournette para mí de la segunda ronda, y él se está yendo ya al final de la segunda ronda, sigue siendo un jugador que me presenta riesgo por el tema de lesión. Y ahí sí tiene un track, o sea, tiene un historial probado de que Leonard Fournette, yo le apuesto lo que quieran, no va a jugar los 16 partidos esa temporada, ni la que viene, ni nunca en su vida. Entonces, me presenta un riesgo porque yo preferiría seleccionar a corredores que están después de Leonard Fournette en la tercera ronda antes que Leonard Fournette. Por ejemplo, yo prefiero a Devonta Freeman que Leonard Fournette. Yo prefiero a Aaron Jones que Leonard Fournette. A Chris Carson que Leonard Fournette. Al mismo Josh Jacobs y a David Montgomery que Leonard Fournette. Al igual que Le'Veon Bell, si Leonard Fournette está al final de la tercera ronda, a principios de la cuarta, ahí ya tiene un poco más de sentido. Porque definitivamente cuando el señor está en la cancha es un top 5 sin ningún problema. Por el volumen que representa Leonard Fournette. Pero Leonard Fournette, si te va a jugar 10 partidos en una temporada, te puedes dar por bien servido. Entonces, al final del día, creo que eso hay que considerarlo porque el historial de lesiones de Leonard Fournette no solo en la NFL, viene desde la universidad. Toda su carrera ha sido un jugador propenso a lesiones. Yo sería uno de esos jugadores de fantasy. Yo no me sentiría cómodo si seleccionara a Leonard Fournette como mi primer running back. Que si empiezas tu draft con un wide receiver en la primera ronda, pues esa sería una de las opciones que tú tuvieras con Leonard Fournette. O sea, si tú fuiste de los primeros 4 picks donde te vas a llevar o a Barkley, o a Kamara, o a McCaffrey, o a Elliott, pues al final yo prefiero entonces a un wide receiver y Leonard Fournette que se siga, ¿no? Sí, claro, y en tercera ronda pudieras ir por alguno de los que mencionaste, ¿no? Ya sea Chris Carson, Aaron Jones, Devonta Freeman, incluso Kerryon Johnson, que no creo que empiece a caer esta tercera, pero sí son mejores opciones, estoy de acuerdo. Definitivamente. Entonces ahí tengan cuidado con Leonard Fournette. A ver, Mau, y en la tercera ronda, ¿quién te da miedito? Tercera ronda, me da miedo. ¿Puedo decir Pat Mahomes? Sí, adelante. Pero no es que implique riesgo, ¿no? O sea, pero bueno, sí, yo creo que implica riesgo en cuanto a construcción de tu roster en el draft, no en cuanto a potencial fantasy propiamente del jugador, ¿no? Me parece que elegir un quarterback tan temprano, y lo pongo sobre la mesa porque realmente no hay otro jugador que me represente tanto riesgo. Quizá Josh Jacobs de Oakland, pero de ahí en más creo que hay opciones bastante seguras en ese rango. ¿Quién me representa a mí un riesgo en esta ronda, Mau, en la tercera? Zach Ertz. Sí, y justo lo vi ahorita, Zach Ertz, sí. Sí, sin duda alguna también ir con un tight end tan temprano necesitas cambiar un poco el chip de cómo vas a construir tu roster e ir con Zach Ertz en un equipo en el que va a haber muchas bocas que alimentar, ¿no? Ahora hasta J.J. Arcega-Whiteside con una muy buena temporada va a estar siendo buscado. Está Deshaun Jackson, Alshon Jeffrey, Miles Sanders, y a eso aumenta a Zach Ertz. Creo que sí la distribución de targets pudiera afectar su desempeño fantasy para este 2019, pero creo que el ir con un quarterback te pone en una situación mucho más incómoda y de riesgo que ir con un tight end, sinceramente. Así que me quedo con Pat Mahomes, pero si Zach Ertz también pudiera
ser un pick de riesgo ahí. Preferiría a cualquiera de los corredores o wide receivers que se están yendo en ese rango, como Aaron Jones, Chris Carson, David Montgomery, Stephon Diggs, Amari Cooper. Ay, el ADP de David Montgomery, ¿cómo ha subido? ¡Wow! Increíble. Uf. Increíble cómo ha subido. Sí. Y por ejemplo, otro que también se me hace medio riesgo, pero es porque es un jugador que yo no le tengo, o sea, porque es un jugador que al final del año Ujú. sus estadísticas lo van a poner donde está ahorita, pero el 60% de los partidos va a tener un desempeño mediocre. Y para mí es Amari Cooper. Yo prefiero en estas primeras rondas la seguridad de un Brandon Cooks, del mismo Robert Woods, de Julian Edelman que Amari Cooper. Ok. Si construyes bien tu roster, Amari Cooper puede ser muy valioso consiguiendo una base de puntos y Amari Cooper que sea ese exponencial en los partidos, en el 40% de los partidos que va a tener con Dallas, porque esa tendencia que tuvo con los Raiders se repitió con Dallas. Amari Cooper con los partidos que jugó con Dak Prescott fue igual, el 60% de los partidos tuvo un desempeño por debajo de un wide receiver 2. Entonces, a mí también me presenta un poquito de riesgo a Amari Cooper en una tercera ronda, que en la tercera ronda es o tu wide receiver número 1 si te fuiste con tus dos running backs, o tu wide receiver número 2, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una liga PPR, a mí sí me da un poquito de frío a Amari Cooper. Yo prefiero a Edelman, a Robert Woods, el mismo Chris Godwin antes que a Amari Cooper. Fíjate, muy curioso, ¿no? Mi punto de vista con Amari Cooper este año es, lo tengo obviamente en el top 15 de mis rankings, pero es un jugador que normalmente no estoy drafteando absolutamente para nada. O sea, no me representa ninguna emoción, ni personal, ni de potencial. O sea, yo no veo a Amari Cooper. ¿Amari Cooper pudiera terminar en el top 5 de wide receivers? No. Julian Edelman sí pudiera ser. Alguno de los Rams pudiera ser. Chris Godwin, quizá no top 5, pero top 8 pudiera ser. Y ya volviéndonos locos, ¿no? O sea, Amari Cooper tiene ese piso muy estable, pero no veo el techo. Entonces, sí, pudiera ser el riesgo y no es un jugador que recurrentemente esté buscando en mis drafts. Esos jugadores que drafteas y sabes que te va a dar mucho, pero lo tienes que hacer con precaución. Sí. Eso es todo. Con Amari Cooper está jugando un poquito a la ruleta rusa. Sí, así es. ¿No? Y la cuarta ronda, Adrián, ¿a ti quién es el que te representa más riesgo? Creo que ya lo vi y sé que a quién vas a decir, pero bueno, sorpréndeme. A ver, digo, y lo lamento porque es de tu equipo, pero para mí Derrick Henry todavía representa riesgo en la cuarta ronda. Sí, pues. Es un tema, nuevamente estamos hablando de ligas PPR. Derrick Henry no es un pass catcher. Derrick Henry está en una ofensiva de media tabla y es un corredor que necesita muchos acarreos y es de esos corredores que van suavizando la línea defensiva y lo van haciendo a punta de golpes. Es un tren, es un monstruo. Tuvo esos partidos con los Titanes el año pasado que al final de la temporada le dieron el uso debido, sí, pero también hay que considerar que ese uso debido se lo dieron a un Derrick Henry fresco al final de la temporada y no es lo mismo toda una temporada. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Para mí Derrick Henry presenta un riesgo de esa intermitencia que un Tevin Coleman no te lo va a pasar. El mismo Marlon Mack, que ya está 5 puestos por debajo de Derrick Henry, prefiero Marlon Mack con toda la noticia de Andrew Luck a Derrick Henry, ¿no? Yo no creo. Derrick Henry es un jugador que perfectamente igual al final del año está dentro de los top 15 corredores de la liga, hasta top 12 si el señor tiene buena temporada, pero son de esos corredores que a mí sí me da un poquito de frío tenerlo como mi running back 1 o 2. Derrick Henry como un flex, me voy feliz de la vida, pero en este ADP pues, está imposible, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ayer en el ensayo, ¿no?, final de lo que es los primeros cuartos de la semana 3 de pretemporada, en el Titans contra Steelers, dije, si este es el ensayo de la ofensiva de los Titans, será una temporada larguísima. Y creo que confirmé el hecho de que probablemente no vaya a tener o no vaya a estar buscando a ningún jugador de los Titans para mis drafts de fantasy fútbol, incluido Derrick Henry. Si comienza a caer, como tú dices, si lo pudiera colocar en mi flex, encantado, pero no va a suceder
porque esta inercia con la que se rió el 2008 es lo que tiene la gente, sobre todo los jugadores de fantasy más casuales, ¿no? Se quedan con esta idea de que Derrick Henry tiene todo el potencial del mundo porque es una bestia, o sea, como corredor sí es una bestia el señor, simplemente está ligado a una ofensiva inoperante, con nuevo coordinador ofensivo, con muchas dudas en la posición de quarterback, con una línea ofensiva que se ve diezmada. Siempre me cuesta trabajo esa palabra, pero siempre me empeño en decirla. O sea, ya. Pues muy bien, hasta que no te salga bien no paramos, Mau. ¿Y sabes? La práctica hace la perfección. Además, no, voy a hacer planas como en la primaria. Como Bart Simpson. Exactamente. Oye, ¿y sabes quién también en estos momentos me parece que implica mucho riesgo en cuarta ronda? Justo el corredor que se está yendo encima de Derrick Henry es Melvin Gordon. No hay ni una noticia al respecto de Melvin Gordon y parece ser que el holdout, que yo no lo creía, se va a ir a la temporada regular. Yo también creo eso. Melvin Gordon está ahí obviamente por su tema del contrato y el que le tiene fe y piensa que lo va a resolver, si Melvin Gordon resuelve su contrato en la semana 3, ese pick en cuarta ronda es un robo. Sí, claro. Pero Melvin Gordon es un top 5. Pero es especular demasiado. Sí. Por ejemplo, ya mínimo, con el tema de Ezekiel Elliott, ya mínimo hemos escuchado que Dallas ya le hizo un ofrecimiento y que Ezekiel Elliott está viendo si acepta o no. Hay negociaciones. Con Melvin Gordon no sabemos absolutamente nada. Es un tema. Cada uno en su trinchera. Es un tema mudo y eso es lo más preocupante de todo. Y además. Y hay que creerlo así. Y además, los corredores que tiene Chargers en estos momentos no se han visto nada mal en pretemporada. Se ha visto mejor Austin Ekeler que Justin Jackson, pero quizá Chargers esté pensando, a ver, no necesitamos pues bajarnos los pantalones por Melvin Gordon. ¿Tú sabes cuántos puntos hizo los Chargers con Melvin Gordon que sin Melvin Gordon? ¿La diferencia de puntos? Va a ser mínima o incluso hicieron más. 1. Sí, claro. Sí. Yo creo que así pensaban los Chargers. A ver, ¿cómo nos fue sin Melvin Gordon? No, pues hicimos un punto menos por partido. Bueno, no está tan grave. Definitivamente yo soy de los que cree que Melvin Gordon no va a jugar hasta la semana 8. Definitivamente tiene que jugar porque si no su contrato está en la misma situación el año que viene. Entonces, de que Melvin Gordon juegue esta temporada, va a jugar esta temporada. Pero para mí pinta que va a jugar en la semana 8, en la semana 10 y yo no sé si a esas alturas del partido un gerente general y un head coach vayan a premiar a Melvin Gordon si los Chargers vienen bien enrachados y están bien sincronizados. Sí. Entonces es un riesgo grande con Melvin Gordon en esa ronda. Fíjate que, perdón, no había pensado en ese escenario, ¿no? Que los Chargers vayan embalados, que no lleguen a un acuerdo con Melvin Gordon, que se presente en semana 8 para que le cuente la temporada como legítima, para que se pueda hacer agente libre posteriormente. Y que digan los Chargers, ok, bienvenido, pero pues vas a la banca porque aquí el titular es Austin Ekeler y Justin Jackson. Exactamente. Pudiera ser interesante. Sí. Está cañón. Sí. La verdad está cañón. A ver, Mau, y entonces, háblame del último riesgo que ves en la quinta ronda. En la quinta ronda, aquí ya empezamos a tener un panorama más gris, ¿no? O sea, aquí podemos ver mucho valor, pero también mucho riesgo. ¿Quién te implica riesgo en la quinta ronda? Muy gris. Hay dos en específico que tampoco los voy a tener mucho en mis equipos. El primero es Philip Lindsay, el corredor de Denver. Me parece que Denver ya nos demostró en pretemporada que van a utilizar un ataque terrestre por comité. Tanto Royce Freeman como Philip Lindsay van a ser utilizados. Se puede convertir en un ataque terrestre bastante impredecible. Quizá Philip Lindsay más usado en situaciones de pase, con Royce Freeman quitándole los acarreos de zona de gol, una ofensiva que no pinta para andar muy bien, que digamos, a pesar del regreso de Manuel Sanders. Que increíble después de una de las peores lesiones que puede haber para un jugador de fútbol americano, el tendón de Aquiles, y fue un año o poquito menos de un año, ya está listo para jugar. Increíble recuperación. 8 meses. Increíble. Una recuperación increíble, y con la edad de Manuel Sanders. Sí, no, la verdad mi respeto con ese señor, pero bueno, estamos hablando de Philip Lindsay. Y entonces Philip Lindsay me parece que no es una buena opción, sobre todo por los corredores que en ese rango pudiéramos elegir, ¿no? Como Tevin Coleman, Miles Sanders, que en lo particular creo que tiene muchísimo potencial en Filadelfia.
James White, sobre todo en ligas que otorgan o medio punto o punto completo por recepción, y el propio Austin Eckler. Y otro que también me causa un poco de conflicto, aunque si sana rápidamente puede ser también un robo, es AJ Green, ¿no? El receptor de Cincinnati. Hoy lo último que leí fue que el mejor escenario o el escenario ideal sería que pudiera regresar para semana 3. Pero creo que eso es un escenario muy optimista. Muy optimista, y creo que a lo mejor semana 4, semana 5 sería lo real. A ver, pero digo, porque aquí sí, yo creo que AJ Green en la quinta ronda ya es tu flex. Sí, Receiver 3. pudieras sortear, ¿no? Si tienes buena profundidad, quizá con quien vayas a seleccionar en sexta ronda, sortear esas 3 o 4 semanas de AJ Green ausente. Que no hay buys. Que no hay semanas de descanso. O sea, La semana de descanso AJ Green se me hace interesante la quinta. No, pero digo, tu roster va a estar jugable, claro, por así decirlo, sí. las primeras 4 semanas. Claro, Entonces, ahí sí te puedes comer a AJ Green en la banca sin jugar, si es que regresa para la cuarta semana, porque ya a partir de la cuarta semana empiezan los descansos, y ahí es donde tienes que empezar a jugar ajedrez o Tetris con tu roster, ¿no? Sí, el problema es que la lesión se agrave, es decir, digo, que ya en quinta ronda, como bien dices, es tu flex, pudieras asumir ese riesgo, ¿no? Que AJ Green a lo mejor regrese en semana 4, se vuelva a lesionar y bueno, ni modo, pues echar mano de la banca. Ese es para mí el riesgo de AJ Green, o sea, que la lesión se agrave, pero vamos, si todo sale bien y AJ Green regresa en la semana 4, con toda la de la ley, tienes un super flex. Sí, por supuesto, sí, claro. Pero ese es el riesgo que implica AJ Green, no que regrese a la semana 4, sino que al segundo cuarto de la semana 4 se vuelve a lesionar y vuelve a recaer en la lesión. AJ Green en particular, yo escuchando a Stefania Bell, que la sigo, y al doctor David Chow, que creo que tú también lo sigues. Sí, David Chow es una eminencia. Una maravilla. Sí. Dicen que AJ Green tiene un historial de que se recupera rápido, pero a la vez también tiene un historial de que se lesiona frecuentemente. Entonces es de un cristal maleable, por lo que entiendo yo, porque se lesiona rápido y se recupera rápido. ¿No sería mejor que diera más tiempo para recuperarse, para ver si evita lesionarse igual de rápido? Digo, no sé. Pues sí. Pero yo creo que AJ Green a mí se me hace... Si construyes bien tu roster, es el tipo de jugadores que si regresa bien y la pegas al techo, sí, te puede hacer ganar una liga, flex. claro, sí. Nada más que perder un quinto pick en quinta ronda es un riesgo alto. Sí. O sea, y lo que me llama muchísimo la atención, que yo no lo haría porque Tyler Boyd se está yendo ya antes que AJ Green. Para mí eso no es correcto. Tyler Boyd jugó peor sin AJ Green que con AJ Green en la cancha. Tyler Boyd depende mucho de AJ Green. Sí. A mí la salida de AJ Green le pega absolutamente a todos los Bengals. Sí, le quita cobertura, obviamente, ¿no? La presencia de AJ Green, Tyler Boyd, con menos defensivos en la mira. Sí, doble cobertura para Tyler Boyd. Exacto. Sí, correcto. Oye, y aquí en el quinto, ¿cuál ves que sea una joyita de pick? Que tú dices, oye, este puede ser un jugador que puede terminar en valor de ronda 3, ronda 2. Mira, hay varios, bueno, 2 en específico. Si pierdes la oportunidad o no te sientes cómodo yendo con un tight end en la ronda 2, 3 o 4, llámese Travis Kelce, George Kittle y Zach Ertz, me parece que O.J. Howard en quinta ronda puede ser un muy buen pick. Pero quien más me llama la atención es Miles Sanders. Para mí, Miles Sanders, y lo hablábamos en el episodio de los ataques terrestres por comité, para mí Miles Sanders ya es el número 1 en Filadelfia, después de un muy buen training camp, ha estado jugando bien en pretemporada. Jordan Howard no ha demostrado nada del otro mundo, porque así es Jordan Howard. O sea, no podemos esperar que Jordan Howard nos sorprenda, porque no lo va a hacer, no es un corredor de ese estilo, pero Miles Sanders sí. Y yo creo que incluso si en la semana 1 vemos un poco más a Jordan Howard, Miles Sanders eventualmente se puede convertir en caballo de batalla de una de las mejores ofensivas, no solo en la NFC, sino en la NFL. Sí, hay mucha gente que pone a Filadelfia como contendiente para el Super Bowl y no los culpo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí el pick más interesante con más upside, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de esa potencial, es Miles Sanders. Miles Sanders es un pick de quinta ronda que puede convertirse en un pick de segunda ronda para el año que viene sin ningún tipo de problemas. Y el otro que a mí me gusta en la quinta ronda es el señor Mike Williams. Ujú. Le tengo cariño. Claro. Mike Williams es un wide receiver que ya la temporada pasada demostró a punta de touchdowns. No tuvo el volumen que debería haber tenido. Va a bajar los touchdowns, o debería haber una regresión negativa hacia los touchdowns, porque la efectividad de Mike Williams fue fuera de lo normal. Ujú. Pero el volumen de Mike Williams sí debería subir. Sí, total. Estoy de acuerdo con Mike Williams. ¿Puedo hacer una trampa ligera, Adrián? Adelante. En, Entonces lo que quiera, compadre. en algunas ligas, sobre todo en ligas casuales, en plataformas como NFL, ESPN, Chris Godwin lo puedes conseguir en quinta ronda. Si lo logras tomar en quinta ronda, puede ser el mejor draft del mundo. A mí me encanta el potencial de Chris Godwin. Si alguien lo deja caer hasta quinta ronda, olvídate de todos los demás que estén disponibles, tienes que ir por Chris Godwin. El potencial que tiene él es impresionante. Hay analistas incluso que están prediciendo que Godwin se convertirá en el wide receiver 1 de esta nueva ofensiva de Bruce Arians y que eventualmente terminará con más puntos fantasy que Mike Evans. No, digo, es una predicción loca, Sí, pero no descabellada. Exactamente. Porque como usa Bruce Arians, o sea, si Godwin va a tener el rol que tuvo Larry Fitzgerald, y con o sea, Chris Godwin puede ser lo que tú quieras. Todo. No es Fitzgerald. Sí, no. No es Salón de la Fama, pero el rol y el volumen que en teoría pinta para que tenga Chris Godwin lo haría un pick muy interesante. A mí Chris Godwin me encanta, o sea, incluso en la cuarta ronda. Sí, Yo totalmente. Chris Godwin con mi wide receiver número 2, feliz de la vida lo tendría. Feliz de la vida lo tendría. Sí, yo creo que a Chris Godwin terminará siendo uno de los jugadores que más voy a tener en este año. Claro, Sí, sí, pues sí. sinceramente. Y creo que ya lo tengo Ya lo tienes repetido en varios lugares. de hecho, aquí estoy viendo, el wide receiver que más tengo en mis ligas es Chris Godwin en 4 ligas, de 5 que llevo drafteadas o de 6 que llevo drafteadas. Así que sí, sin duda va a ser uno de mis favoritos. Y lo era desde el año pasado, que tuvo ahí altibajos, pero demostró buen nivel. Pero este año sí creo que va a ser el año en el que va a explotar. Yo, y volviendo a tu punto, y para salir ya de la quinta ronda, Ujú. el jugador que más tengo en mis ligas es O.J. Howard. Va, mira. Y yo esta temporada creo que estos tight ends de media tabla, que históricamente habían sido tight ends que no valía la pena invertir porque nunca retornaban inversión, creo que es o sea, creo que estamos en este año en una situación ventajosa para estos tight ends, porque son tight ends jóvenes que están surgiendo, y no como en las temporadas pasadas que agarrábamos a los Jimmy Grahams, Claro. y a los Jordan Reeds y a los Greg Olsen en esas rondas que no daban lo que deberían de dar. Para Bueno. mí O.J. Howard es uno de los tight ends que puede, hablando de Bruce Arians y su ofensiva, Claro. que puede quedar en los top 3 y defalcar a Zach Ertz de esa nube. Totalmente de acuerdo. Es muy probable que suceda. Bueno, y en la sexta ronda, aquí entonces vamos a empezar a hablar ahora sí, de verdad de joyitas que podamos conseguir aquí. A mí hay un jugador en la sexta ronda que me gusta mucho por el potencial, porque este jugador, vuelvo a lo mismo, puede ser tu wide receiver ya en la ronda 6, puede ser tu wide receiver 3 o hasta 4, pero por lo menos 3. Y es Josh Gordon. Ujú. Josh Gordon, con lo nuevo que está en la noticia y lo poco que hay y toda la duda, es un jugador que el ADP nunca va a estar donde debe estar. Josh Gordon tiene el potencial de ser un wide receiver top 15 sin ningún problema en una ofensiva y con un quarterback que en la poquita muestra que tuvo con él lo targeteó más que cualquier otro quarterback en su historia. Tom Brady ha targeteado en porcentaje, obviamente, a Josh Gordon más que a cualquier otro wide receiver que ha tenido. No estoy diciendo que eso vaya a pasar este año, pero si Josh Gordon mantiene su cabeza fría, disciplinado, la potencialidad que tiene este señor a mí se me hace muy interesante para que se vaya en una sexta ronda. Yo prefiero a Josh Gordon antes que a Alshon Jeffrey, que me implica más riesgo, que al mismo Allen Robinson,
Curtis Samuel, que ya está en la séptima ronda, se me hace otra joya. Ahí está, para mí estaría en ese mismo nivel. Josh Gordon o Curtis Samuel, ahí sí se me comparan. Prefiero a Josh Gordon que a Jarvis Landry, con todo y Baker Mayfield, lo que tú quieras. Entonces, en la sexta ronda, para mí Josh Gordon es una joyita escondida que puede explotar mucho. No sé si tú estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nombraste a casi todos los wide receivers que se están yendo en el rango, excepto DJ Moore. ¿Prefieres a DJ Moore que a Josh Gordon? ¿O ya Prefiero no? a Curtis Samuel que a DJ Moore Bueno. por el valor que tiene. Claro. O sea, prefiero agarrar a Josh Gordon en la sexta y a Curtis Claro. Samuel en la séptima. Porque además están Sí, a lo 10 mejor. lugares de diferencia. Sí, claro. Por ejemplo, si fuiste muy fuerte por running backs en tus 3 primeras rondas, en quinta ronda Mike Williams, en sexta ronda Josh Gordon, en séptima ronda Curtis Samuel. ¿No? Y buenas noches. Exactamente. Y que arda el mundo. Porque además, en la séptima ronda, mi primer candidato era Curtis Samuel. Impresionante. El paso adelante que ha dado de temporadas atrás a hoy es de verdad increíble. Curtis Samuel se ha desarrollado como un muy buen receptor. El año pasado, con actuaciones no completas, es decir, no jugó los 16 juegos, pero fue el 14º wide receiver en puntos fantasy por ruta y el 16º en puntos fantasy por target. Hoy por hoy está en el rango, siendo seleccionado como el wide receiver 32. Definitivamente va a terminar más arriba que el 32. Pero por supuesto, o sea, Curtis Samuel para mí tiene el potencial de ser un wide receiver 2 sólido semana a semana, con semanas de verdad de wide receiver 1, Sobre todo, obviamente, si Cam Newton está sano, que es lo que todo el mundo espera, claro, por ¿no? supuesto. Pero creo que puede ser incluso colocarse como el wide receiver 1 por encima de DJ Moore este año. En targets, en puntos fantasy, en recepciones, en lo que quieras y gustes. Yo creo que Curtis Samuel termina el año teniendo más puntos fantasy que DJ Moore, sin problema. Y DJ Moore es muy bueno. Pero creo que termina Curtis Samuel con mejor desempeño que DJ Moore al final del año. Ahorita también estaba, un poco, pues investigando, ¿no? De Curtis Samuel. Ha tenido separación, que es más de 5 yardas de separación, en el 79% de sus targets. Imagínense la velocidad que tiene Curtis Samuel y la elusividad y lo bien que corre rutas. Es una joya. De verdad, creo que esta puede ser una de las mejores joyas de este draft. O sea, de draft 2019 de Fantasy Football. Sí, creo que puede ser candidato a MVP, entendiendo que es donde lo drafteaste contra lo que te terminó pagando. Exactamente, sí, sin duda. Sí, voy de acuerdo. Oye, pero una pregunta, Mau. Uh-huh. Viendo todo el tema, ahora que Kenyan Drake está en la séptima ronda. Sí. También, sí, me gusta. Creo que es un buen descuento en Kenyan Drake. Yo sigo sin creer que Kalen Ballage va a ser el corredor principal. E incluso si Kalen Ballage llega a ser el corredor principal, no es un corredor caballo de batalla. Sería 2 downs y Kenyan Drake muy utilizado en situaciones de pase, justo al estilo que fue utilizado el año pasado, ¿no? Y en ligas PPR, Kenyan Drake terminó como el running back 19 y siendo subutilizado. Así que si vuelve a ese rol, creo que puede ser una buena opción de sobrepasar las expectativas de su ADP. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí Kenyan Drake en la séptima ronda es un robo. Kalen Ballage no enseñó nada en los partidos de pretemporada. Por mucho que quisieron ponerle, yo me imagino que el chavo es disciplinado y va a los entrenamientos y tiene la mejor actitud y lo que tú quieras, porque no entiendo cómo uno que no es head coach ve cosas que el head coach no ve. Pero Ballage no, para mí no tuvo los créditos para llevarse la titularidad en Miami. Sí, no, nada. Kenyan Drake como tu cuarto corredor, tu tercer corredor, nuevamente no se me hace una mala opción, porque yo creo que al final de la temporada sí termina siendo él el titular del equipo. Entonces con este descuento se me hace muy muy interesante Kenyan Drake. Sí, además Kalen Ballage no es elusivo, es de esos que al primer contacto se cae. Realmente, igual que tú, no veo que estén viendo Brian Flores y su equipo de coaches en Kalen Ballage que nosotros no. Yo sí, no entiendo.
Bueno, en la octava ronda. Adam Gase 2.0. 2.0, sí, yo no entiendo. O sea, la verdad, la maldición de Miami. Y ese señor se fue porque, ¿no? Mentalidad digo, que puedo entender que trae la mentalidad de los Patriotas, porque viene de allá, ¿no? Donde Claro. los Patriotas siempre se han caracterizado por tener un comité de running backs, pero la gente se le olvida que todos los años los Patriotas te dan un running back top 12. El problema es uno saber cuál es, pero siempre te lo Exacto. dan. O sea, el año pasado fue Sí, sí, James sí. White con una super temporada. Yo estoy seguro que este año los Patriotas, Sonny Michel, con todo y lo que digan de lesiones y lo que tú quieras, Sonny Michel va a terminar muy bien esta temporada. Y yo no veo por qué Kenyon Drake tenga que tener un futuro diferente, la verdad. A mí se me hace en la séptima ronda muy buen pick. De acuerdo. En la octava ronda, y esto, ahora sí ya empezamos con cariños y amores particulares. A mí me encanta Cam Newton en la octava ronda. O sea, creo que Cam Newton te lo llevas en la octava ronda y Sí. puede ser de ese pick que te gana en la liga. No Ujú. entiendo la falta de respeto a Cam. Chequen los números, Cam Newton nunca ha dejado de ser por debajo de un quarterback 5. O sea, de verdad no entiendo cómo se está yendo con todo el amor y cariño que le puede tener a Drew Brees, cómo se va Drew Brees antes que Cam Yo Newton. tampoco. Cómo se puede ir un Matt Ryan antes que Cam Newton. Digo, entiendo que Matt Ryan en la ofensiva y lo que tú quieras, Ujú. incluso hasta el mismo Baker, que sé que está el Baker manía y lo que tú quieras, a Baker tiene que probar más de lo que hizo la temporada pasada para poder estar por arriba de Cam Newton. A mí el pick de Cam Newton me encanta, la lesión en el pie no es algo que me preocupe mucho, ya se está diciendo que va a entrenar el lunes de la próxima semana, que debería estar listo para la semana 1. Lo que se vio al final del año pasado de Cam Newton es un espejismo porque estaba lesionado de su hombro, pero antes de la lesión, Cam Newton tuvo a nivel de efectividad su mejor temporada en la NFL. Si el Chato estuviera aquí se burlara de mí porque yo hablo de North Turner y él dice que North Turner es un coordinador ofensivo de los años 90, pero yo sí creo que él tuvo un efecto positivo para Cam y cómo ponerlo. Y obviamente el hecho de que tenga a Christian McCaffrey a Cam Newton le va a ayudar mucho. Claro. Y no se hable teniendo a DJ Moore y a Curtis Samuel y un tight end muy sleeper, el Ian Thomas, a mí me gusta bastante, la verdad. No para que lo seleccionen, no para que lo drafteen, no se vuelvan locos, pero creo que Ian Thomas tiene un potencial interesante para dentro de 2-3 años y su carrocería le da para que pueda recibir uno que otro touchdown esta temporada con Cam Newton. Cam Newton en la octava ronda a mí me encanta y el que le sigue Cam Newton después también me encanta, que hablamos ahorita, que es Emmanuel Sanders. Después de ver lo que hizo en la pretemporada, para mí vuelve a ser el wide receiver número 1 de Denver Sin duda. ningún tipo de problema. Deshaun Hamilton, el rookie, padrísimo, me encanta, lo tengo en mi Liga Dynasty, pero a ese chavo hay que esperar un ratito porque Emmanuel Sanders vino con todas las de la ley. Emmanuel Sanders en la octava ronda como tu wide receiver número 4 es un súper valor. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más aquí de este rango de octava ronda, ¿compras lo de Darwin Thompson de Kansas City o no? No, no, la Ok. verdad no. Andy Reid con Se la te hace muy historia, alto. sí. Ok. Digo, yo vuelvo a lo mismo. Puede salir si se lesiona Damian Williams. Damian Yo Williams. no le Ok. creo el tema del running back por comité. Excelente. Andy Reid históricamente no lo ha hecho. Claro. Si ustedes se acuerdan cuando llegó Kareem Hunt con todo el talento que tenía Kareem Hunt hasta que no se lesionó Spencer Ware X Sí, sí, y sí. no me acuerdo quién era el otro, es que Kareem Hunt lo puso. Claro. Entonces, digo, sí, Darwin Thompson me gusta y yo sé que a ti te encanta, Mau, Ujú. pero a mí Darwin Thompson se me hace un handcuff. O sea, se me hace Sí, un, y un se me hace handcuff muy alto para ir por él en para ligas un redraft, handcuff. sinceramente. O sea, yo prefiero antes de Darwin Thompson por el valor, al mismo Justin Jackson, que seguro va a jugar más porque no va a Claro. jugar Melvin Gordon. Si te quieres Sí, Matt ir, Breida pudiera ser. Matt Breida me gusta Claro. muchísimo más. Matt Breida yo le veo un super pick cuando lleguemos digo, y Ese ya está rank. subiendo muchísimo, Sí. pero Matt Breida cuando ya estaba en las rondas de doble dígito, ese es otro, que lo tengo en todas mis ligas. O sea, Ok, Matt sí. Breida
va a ser el corredor junto con Tevin Coleman en San Francisco, con Kyle Shanahan, que históricamente le da valor a los corredores. Entonces, Darwin Thompson en esta octava ronda se me hace caro. Va. La verdad. Sí. A ver, ¿y en la novena quién te gusta? Mira, voy a seguir con los quarterbacks. Para mí, uno de mis picks favoritos de quarterbacks este año, Jameis Winston. Mucho hemos hablado de la ofensiva de Bruce Arians, que si Chris Godwin, que si Mike Evans, que si O.J. Howard. Pues el que les va a pasar el ovoide es Jameis Winston, nada más y nada menos. Así que creo que tiene bastante potencial y me gusta, sobre todo si estás dispuesto a esperar por tu quarterback. Jameis Winston, aquí en Fantasy Football Calculator está 9.11 su ADP, pero sin duda te lo puedes encontrar en ronda 10 sin ningún problema. Pero incluso en ronda 9 me parece que es buena opción. De acuerdísimo contigo. Bueno, ¿Y? Otro que tengo también muchas acciones invertidas en él, Jameis Winston, tiene 25 años. Lo que pasa es que la gente no se acuerda de eso, o sea, es un chamaco. Yo creo que Bruce Arians es el coach perfecto que le pudo haber tocado a James Winston. Sé que en la pretemporada lo saquearon 5 veces, iba a tener sus problemas de intercepciones que yo creo que debería mejorar, pero la máquina ofensiva de Tampa con sus 2 receptores y O.J. Howard tiene que ayudar a James sin problema. Y sabes que, Adrián, que también muchos no saben separar la realidad del fantasy, ¿no? Jameis Winston probablemente no sea un buen quarterback en cuestión de NFL pura, pero para fantasy fútbol es una joya, porque la defensa de Tampa Bay va a permitir muchos puntos, y entonces Jameis Winston va a tener que pasar y pasar y pasar y pasar. Tiene buen brazo, tiene buenas armas, es como el efecto perfecto, ¿no? Para fantasy fútbol. Estoy de acuerdo contigo. Sí, olvídense que en Tampa no va a ser el equipo para contender el Super Bowl, pero Jameis Winston sí debe ser muy generoso para el fantasy. Así es. Oye, y yo vuelvo aquí hablando de otro handcuff. ¿Jalen Samuels en la novena te hace sentido? Ay, no tanto. Fíjate que ayer te voy a platicar una historia hablando de Jalen Samuels. Ayer participé en un draft con unos amigos y alguien se llevó a Jalen Samuels, creo que fue en 4ª ronda. No lo podía creer, dije, ¿qué está pasando? Dije, no, esto no... Bueno, Patrick Mahomes... Hay que checar el Twitter a ver si se lesionó James Conner o algo así. Patrick Mahomes, sí, exacto, ¿no? Yo dije rápidamente, me perdí la noticia de James Conner y Patrick Mahomes 1.02 en ese draft, pero bueno, es otras cosas. Jalen Samuels, mucho se decía que iba a ser utilizado en situaciones de pase para cambio de ritmo de James Conner. En la pretemporada creo que hemos visto totalmente lo contrario. A James Conner lo han estado utilizando en situaciones de pase. Creo que ayer terminó con 3 targets. Así que no lo veo como alguien que tenga valor por sí mismo, excepto si Pittsburgh comienza a utilizarlo de manera muy creativa, que no es lo propio de Tomlinson. Entonces no creo que vayamos a ver a Jalen Samuels alineado como wide receiver, alineado en el slot. Entonces me genera muchas dudas Jalen Samuels en el 909. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero a Justin Jackson que Jalen Samuels a años luz. Incluso es más, prefiero a Adrian Peterson que Jalen Samuels. Exactamente, justo iba a decir Adrian Peterson. Sí. Y hay uno nada más aquí para terminar la ronda 9, porque ya en la 10 nos vamos, pero en la ronda 9, a mí en lo particular, Sterling Shepard también es otro jugador. A mí esto es lo que me encanta en los drafts. Estas son las rondas donde yo más disfruto, porque para mí las primeras 5 rondas es de cajón. Tienes 2, 3 y bye. Exacto. ¿No? Ya cuando estás llegando a estas últimas rondas, si haces bien tu tarea y tu chamba y tienes claro la configuración de tu equipo y las necesidades de tu equipo, un Sterling Shepard en la 9ª ronda, o sea, que tú en la 9ª ronda te estés llevando el wide receiver 1 de un equipo, es una joya. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, en la 9ª ronda te consigues un Sterling Shepard, un mismo Larry Fitzgerald, que si Kyler Murray dicen que va a ser lo que es, y claro, que ha bajado mucho Kyler, y yo creo que hubo un golpe de realidad de lo que es Arizona, y no va a haber un cambio tipo Cinderella de la noche a la mañana, pero definitivamente Larry Fitzgerald sigue siendo el wide receiver número 1 de ese equipo. Entonces, un Sterling Shepard, un Larry Fitzgerald en esas rondas se me hacen súper interesantes. Incluso si me apuro, bueno, Corey Davis en 10ª ronda, tomando esta lógica del wide receiver 1 de un equipo,
pudiera ser también interesante, al final de cuentas tendrá targets, pero sí estoy de acuerdo con lo de Sterling Shepard, que además Golden Tate suspendido los primeros 4 juegos. Sí. O sea, pudiera ser que Sterling Shepard explote y que después vayas a moderar tus expectativas con Sterling Shepard. Para la semana 3, para la semana 4, pudieras venderlo carísimo, vía trade. Es correcto. O sea, pudieras conseguir a un wide receiver con mucho más potencial vendiendo caro a Sterling Shepard, alguien que no sepa del regreso de Golden Tate, etcétera. Pudiera ser bastante interesante. Yo ya estoy en la época que empiezo ya a maquinar y a pensar ya en temporada regular más que en drafts, pero bueno, creo que es una buena opción, totalmente. Sí. Y a ver, y en la ronda 10, Mau, vamos a terminar aquí. A ver, aquí en la ronda 10 como que se pone gris porque ya empiezan a salir defensas, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. No agarren una defensa en la ronda Sí, 10, no. se los pido, Sí, sí, por favor. sí, no. Miren, No lo hagan, señores, no lo hagan. les doy un consejo, aparte de su draft kit de Mauricio Gutiérrez que se lleven al draft, llévense el calendario de la NFL, busquen las defensas que van a jugar contra Cincinnati, contra Miami, contra Arizona, ¿no? Esas defensas son las que busquen y esas son las que agarran en la última ronda. Ahí les va a quedar Dallas. Dallas es un equipo muy interesante, una defensa muy interesante para agarrar de tu último pick. Y Dallas no es una mala defensa ni cerca. Entonces, olvídense por favor en el ADP de agarrar la defensa de los Bears o de los Rams o de Jacksonville en la ronda 10. No lo hagan. No hay una defensa en los últimos 15 años de la NFL. Solo una defensa que terminó top, la mejor defensa en una liga, al año siguiente fue top dentro de las top 5. Solo una vez y fuera de los Cardenales. Entonces, no lo hagan. Y yo no estoy diciendo que Chicago no puede terminar top este año. Tiene todo lo del papel para hacerlo y definitivamente puede ser la mejor defensa, sí, pero no vale la pena. Por más que el ADP diga que ahí es donde debe tomarse una defensa, no lo hagan. Otra defensa, además de la de Dallas, Adrián, que está interesante, es la de Patriots. Me parece una gran opción para tomarla con tu ronda 15. El calendario, las primeras 7 semanas, es contra Pittsburgh, en Miami, contra Jets, en Buffalo, en Washington, en Giants y en Jets. ¿Sí? Wow, o sea, drafteas a los Patriots y te olvidas por 7 semanas de tu defensa. Bueno, quitando la primera. Sí, bueno, quizá ahí contra sí sería... Pittsburgh, ahí sí te puede doler un poquito, pero quitando Pittsburgh, todas las demás, chocolate. Claro. Incluso en el draft que hice este sábado, mi último pick, digo, también ya... Ahí no siguieron tu consejo, Mauricio, por el nivel de alcohol que hubo en esa liga al final. Llevaron a hacer cosas no muy inteligentes. Es lo que les digo. El alcohol y los drafts no se llevan. Bueno, sí se llevan de otra manera, pero sí se llevan. Lo disfrutaron como enanos, te puedo decir, y esto está hecho para disfrutarse, que es el argumento de Jack. Pero volvemos a lo mismo, Adrián. Lo disfrutaron en el momento, pero al día siguiente... La cruda post-draft. Espérate, la cruda física de haberte alcoholizado y luego la cruda de ver lo que hiciste en el draft, no, yo no pudiera con eso. Aquí aquí, cuando ven eso... Les valió. Puta, pero qué bien me la pasé ayer. Lo bailado no me lo quita nadie, ¿no? Eso sí. La otra cara de la moneda. Pero bueno, yo en el último pick me llevé la defensa de Baltimore, que es otra. Claro. Que las primeras semanas es una mantequilla. Entonces... Quitando un partido que tienen ahí contra Drew Brees y su combo, la defensa de Baltimore es otra que pueden agarrar en la última ronda. Entonces, en la ronda 10, por favor, no agarren defensa. Se los pido, por favor. Pero ahora, eso es lo que no deben hacer. ¿Qué sí deben hacer en la ronda 10, Mau? ¿Quién te gusta en la ronda 10? Aquí voy a hablar de varios nombres. Me encanta el potencial de Lamar Jackson. Me gusta el potencial de Kyler Murray. Y también creo... La ronda para quarterbacks. La ronda para quarterbacks, pero hay 2 corredores que en particular me llaman mucho la atención y son Tony Pollard de Dallas y Justin Jackson de los Chargers. Los dos en situación similar con el titular en holdout, tanto Ezekiel Elliott como Melvin Gordon, y creo que Tony Pollard pudiera tener un poco más de upside en caso de que Ezekiel Elliott no regrese, pero ahí sí la probabilidad es que Ezekiel Elliott esté. Aquí hay que ver cuándo regresa y cuándo pudiera estar listo Ezekiel Elliott. Hay que recordar que Le'Veon Bell en su primer año de holdout durante training camp llegó días antes de semana 1 y le costó la primera y la segunda semana exactamente en
bueno, aclimatarse, en entrar en ritmo, y en ese sentido Tony Pollard pues pudiera servir para semana 1 y semana 2, y quizá Justin Jackson sí un poco para más semanas, ¿no? Y ya si estás hablando de los últimos picks que ahora sí sean... Esto no los considero un handcuff para el corredor porque esto lo estás drafteando entendiendo que no va a estar el titular, ¿no? A mí obviamente me gusta más Justin Jackson que Tony Pollard porque ya que Dallas ofreció casi el mejor contrato, que no entiendo Claro. como si Kelly le dijo que no, Sí, sí. pues ya le falta poquito para terminar de dar lo que le están dando a Todd Gurley y yo creo que Jerry Jones se lo va a dar. Sí, la diferencia deben de ser centavos, casi, casi. Exactamente. Entonces eso... Jerry Jones a mí me queda claro que él quiere sentarse en una mesa con Robert Kraft y enseñarle un anillo de Super Bowl, como Robert Kraft se lo debe enseñar a ellos. A esos niveles para mí eso es lo que se juegan, más que el negocio como tal, aunque Jerry Jones ha sido muy exitoso a nivel de negocios con Dallas, eso no se le puede negar. Pero en este punto en particular, Justin Jackson a mí se me hace mejor pick que Tony Pollard. A mí es el pick que más valor me representa porque yo sí creo que Melvin Gordon va a estar fuera por lo menos 8 semanas. Entonces Justin Jackson va a ser un running back que vas a poder usar todo el tiempo. No lo consideren un handcuff. No lo consideren alguien que está reservado. A diferencia de un jugador que está en la siguiente ronda que a mí me gusta, que creo que es uno de los pocos handcuffs que yo puedo justificar para alguien que agarró a Dalvin Cook. Justifico que agarre a Alexander Mattison. Alex Creo que Mattison. Alexander Mattison, sí. Si agarraste a Dalvin Cook, ahí sí te recomiendo, voy a buscarlo porque nuevamente la historia de Dalvin Cook es que no te va a jugar todos los juegos. Y Mattison, lo que enseñó en la pretemporada fue muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, Sí. digo, no está en la ronda 10 y no viene el caso, pero para mí es el único handcuff Que valdrá la pena. justificable. Por ejemplo, cuando hablábamos de Darrell Henderson, yo no creo que Darrell Henderson ni siquiera sea el handcuff de Todd Gurley, pero me presenta como con menos claridad que el señor Alexander Mattison, ¿no? Entendiendo que cuando juegue Dalvin Sí. Cook, este señor no te va a dar un punto. Pero bueno, quitando eso, en la ronda 10, eso yo puedo resumir que es la ronda para agarrar los quarterbacks. Lamar Jackson es súper interesante opción. Sí. Kyler Murray tiene mucho upside. Entonces, aquí se demuestra que la ronda 10 es una ronda para poder agarrar los quarterbacks. Yo tenía muchas expectativas, o tengo expectativas en Devin Singletary antes de la pretemporada, después de ver que siguen siendo Correcto. tercos en usar a McCoy y a Frank Gore. Mis respetos para el señor Frank Gore. O sea, ese señor es un cyborg, no sé. O sea, yo no entiendo, la verdad, qué toma, qué come, qué hace. Ese sería Frank Gore debería ser el creador del TB12 porque o sea, los golpes, o sea, no sé si pudiste ver en el partido pasado, le dieron un golpe en la rodilla como la que le dieron a Lamar Miller, el señor salió del juego y a los 5 minutos otra vez para adentro y corriendo como si tuviera 10 años. Eso no quiere decir que me encanta la idea de draftear a Frank Gore, ¿no? Pero no veo que Singletary tenga ese camino tan claro como lo veía antes de la pretemporada. Totalmente de acuerdo. Para mí, Frank Gore ya está en nivel Mumra, ¿no? No sé si te acuerdas de aquel. Totalmente, de Thundercats. Sí, el totalmente. inmortal. Pero sin ser momia, ¿no? Cuando ya se convirtió en Mumra de verdad. Exactamente, sí, no, totalmente. Y lo chistoso aquí de los ADPs de los corredores de Buffalo es que Devin Singletary es el primero en ser elegido. LeSean McCoy ya cayó al 10.12 y Devin Singletary al 10.04. Habrá que esperar. Mucho se especuló que McCoy pudiera ser cortado. Ya lo veo poco probable y entonces en ese sentido coincido en que el camino para toques de Devin Singletary va a tener que esperar mucho más y no será pronto en la temporada. Entonces, Singletary puede ser un buen pick para una liga Dynasty, para una liga Redraft. No se los recomiendo. Me No, parece no alto. Digo, ahí. si te encuentras a Devin Singletary en ronda 14, adelante, pero ronda 10 me parece muy alto. Por eso, sí, para mí también. O sea, ronda 10 no agarren a Singletary. Sí, no, exacto. Pues muy bien, señor. Con esto terminamos. Yo creo que esta información puede ser interesante para los que todavía faltan por draftear. Hoy es lunes 26, estamos grabando este episodio, probablemente lo publiquemos entre martes y miércoles, lo más probable es que sea el martes. Entonces todavía quedan ciertos drafts por ahí abiertos. Esta información debe ser útil, todavía pueden comprar el draft kit de Mauricio. Mau, dígame dónde lo pueden conseguir. Porque vayan Todavía
En mi Twitter, en @mgutierrezNFL, el primer tweet que tengo fijado, ahí está el enlace a la tienda en línea donde pueden adquirir el Draft Kit. Y sí, por supuesto que todavía es útil. Yo en lo personal tengo todavía 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5 drafts más. Voy a la mitad de mi temporada de draft. Sí, ya sé. Es lo mismo que yo me digo a mí mismo, pero mi otro yo dice, no, hay que seguir jugando en más ligas. En fin. Pues muy bien. Sarna con gusto no pica, dicen en Venezuela. Exacto. Pues muy bien, señor. Pues, Mau, te agradezco muchísimo. Nuevamente, nos seguimos viendo por aquí. Manada, por favor, cuídense mucho. Recuerden que La Cueva del Fan la pueden seguir en Facebook y en Twitter por La Cueva del Fan. Pueden escuchar este podcast por prácticamente cualquier plataforma de podcasting. Ahí van a estar. Mauricio, por favor, dígales dónde le puede conseguir usted Estadio Fantasy, todas sus credenciales, por favor. En Facebook, el fanpage Estadio Fantasy, ahí consiguen todo el contenido también. Y en Twitter, en @mgutierrezNFL. Y visiten la página estadiofantasy.com. Ahí encuentran rankings, depth charts, artículos, el podcast, etcétera. Perfecto. Bueno, y lo otro nada más para seguir, porque esto es un esfuerzo que hemos hecho Mauricio y yo. Para la gente que esté jugando Fantasy en Sleeper App, a mí me gusta mucho en lo particular. Uh-huh. Aquí en este podcast hay decisiones divididas. Pero una de las cosas que me gusta de Sleeper App es que tiene los canales de información. Y ahí pueden conseguir el canal de La Cueva del Fan y de Estadio Fantasy, se llama Fantasy Fútbol en Español, y ahí también estamos publicando los podcasts. Ahí está, por ejemplo, Mauricio publicó hoy un artículo sobre quarterbacks, ya está ahí en Sleeper. Entonces ni siquiera tienen que salir de Sleeper para escuchar el podcast de Estadio Fantasy, de La Cueva del Fan, los artículos de Mau, y seguiremos poniendo información. Es un lugar interesante si están jugando en Sleeper, ¿no? Nuevamente, mi gente, síganos escuchando, se les quiere muchísimo. Cuídense, bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.